modelo tipo, en la cual lo único que se cambia, hablando de construcción, solamente hablando de construcción, es el monto y el plazo, ¿sí? Y el nombre o la firma del oferente, que es el proponente el que está haciendo la propuesta. El saldo del contenido de lo que dice en este formulario ya está preestablecido. Es decir, es un compromiso formal en la cual uno se compromete a cumplir con tanto expresiones técnicas, presupuestarios, plazo, monto, etcétera, indicando de que el saldo del DBC además está uno de acuerdo. Todos estos ya preestablecidos, repito, está en el formulario A1. En el formulario A2, A2A y A2B, claramente dice identificación del proponente para empresas. El A2A y el A2B, que es identificación del proponente para asociaciones accidentales. ¿Sí? Estas propuestas, ¿qué significa la identificación del proponente? Significa de que estamos pensando cuál es la empresa, cuáles son las características de la empresa, antigüedad, el nombre, si es SRL, si es limitada. Dentro del Código de Comercio Nacional existen 4 tipos de empresas, ¿sí? Las empresas unipersonales, que su nombre lo dice, es solamente uno, solo es el representante legal, y puede ser a nombre de empresa, por decirle David Centeno, empresa David Centeno, o puedo poner un nombre específico, ¿sí? Constructora, qué sé yo, San Roque, me voy a inventar. Y el único socio es David Centeno, por lo tanto, representante legal David Centeno, que a la vez puedo designar como representante legal a otra persona, a una tercera persona. Existen las SRLs, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estas SRLs, como su nombre dice, Sociedad de Servicio Limitada, es de que cada socio tiene una participación y en caso de una propuesta, el socio que firma es el responsable de lo que está emitiendo. Por lo cual, obviamente, se tiene que nombrar un representante legal que lleve a cabo la sociedad, ¿sí? Pueden ser varias personas, no hay un límite como tal. No, se estipula que una SRL sea no menos de 100 personas como socios. Después tenemos las limitadas. La empresa limitada, que han debido escuchar ustedes, normalmente las cooperativas son limitadas porque es un socio mucho mayor, que las limitadas limitan alguna participación. ¿Cuál es la diferencia entre una limitada y una SRL? Una SRL, en caso de haber un problema judicial o algún problema financiero, impositivo, etcétera, el responsable del que está llevando la empresa es el único responsable que cae en todo. Pues es una sociedad de responsabilidad limitada. O sea, somos 10 socios, por ejemplo, ¿sí? Formamos una empresa y estos 10 socios nombran una persona, la tercera persona. Esa tercera persona es la responsable de poner la cara a las otras 9 personas, ¿sí? En caso de, repito, un proceso, etcétera, es la que cae. En cambio, una limitada, una responsabilidad limitada, sus acciones evidentemente son limitadas, pero todos tienen la misma participación, la misma corresponsabilidad, ¿sí? Normalmente una sociedad de responsabilidad limitada, una limitada es arriba de 100 personas, les repito, una cooperativa, por ejemplo, ¿sí? Ustedes vean que es la cooperativa madre maestra limitada, cooperativa catedral, magisterio, etcétera, son todas esas que son de mayor participación y que todos tienen que ambas se basan en asambleas, ¿sí? Anualmente se tienen que hacer asambleas, aunque sean internas o públicas. Si son, por ejemplo, una SRL, son 2 socios, que pueden ser a partir de 2 socios hasta un promedio de 100, igual se tienen que hacer asambleas anuales, en la cual cada año se tiene que renovar o tiene que haber actas de asamblea que designen al representante legal o a los representantes legales de cada una de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, o la inclusión de socios o la exclusión de socios, es decir, en la SRL esa es la ventaja que uno tiene, que las asambleas no son públicas, son
privadas, obviamente son privadas, pero de corta duración. En cambio, una limitada sí son de carácter más público, porque sus asociados son mucho mayores. Y el cuarto es la sociedad anónima, la SA. El último tipo que tenemos nosotros como empresa, un tipo de empresas, son las SA. Las sociedades anónimas son aquellas sociedades, normalmente empresas estatales, ¿sí? Por ejemplo, CETA SA, ¿sí? Es una sociedad anónima que no diríamos que no tiene fines de lucro, tiene fines de lucro, todas lucran, por lo tanto todas facturan, ¿sí? Pero que su participación es mucho más amplia, o sea, pueden participar empresas estatales y personas o empresas públicas, privadas, perdón, de manera que es un rango muchísimo mayor, ¿sí? Por lo tanto, repito, en la dedicación del proponente tenemos los 4 tipos de empresas que nos dice el Código de Comercio boliviano, ¿sí? No existe dentro de las asociaciones accidentales el formulario A2B, en la cual se coloca cada uno de los socios, no existe el tema consorcio, por si acaso. El tema consorcio, que es una terminología extranjera, no está aplicado en Bolivia. En Bolivia se llaman asociaciones accidentales. Por lo tanto, el día de mañana que ustedes quieran andarse la parte y colocar el consorcio, qué sé yo, San Jacinto, conformado por las empresas A, B y C, automáticamente son eliminados. Son eliminados. ¿Por qué? Porque no existe, esa terminología no forma parte del Código de Comercio. Y el Código de Comercio rigen las empresas que están en impuestos nacionales, ¿sí? Por lo tanto, no pueden participar en Bolivia. En otros países como Argentina, Chile, etcétera, sí, no existe el tema de asociación accidental, existe el término de consorcio, ¿ok? Por lo tanto, vuelvo a repetirles, si alguien quiere usar el nombre de consorcio para nominar a una empresa, a una asociación de empresas, de varias empresas, no corresponde a nuestro país y es automáticamente eliminado, ¿ok? Por lo tanto, siempre deben ser asociaciones accidentales en las cuales se coloca la participación de cada una de ellas, es decir, cuánto en porcentaje están participando. En estas asociaciones accidentales, la participación puede ser de 0,5% o 0,1% hasta un 99,9%, ¿sí? Es decir, no existe un limitante por lo cual diga que cada empresa tiene que tener una cierta participación. Eso lo define cada asociación, ¿sí? La empresa A puede tener, me invento, un 40%, la empresa B tiene el 55% y la empresa C tiene el 5%, ¿sí? O sea, si hablamos de 3 empresas, puede ser 2 empresas, que normalmente nosotros hacemos 2 empresas por el tema de la experiencia, entonces pueden tener diferente porcentaje. ¿Qué incluye esto hoy en día? Impuestos nacionales hoy en día, y tiene que estar claramente establecido en el documento de asociación accidental, su participación impositiva. Es decir, la participación impositiva normalmente está en función a su participación porcentual dentro de la experiencia de la empresa, de esta asociación, perdón. Sí, les repito, si es 40, 55 y 5, su facturación tiene que ser similar, ¿ok? En otros casos, puede que en el documento de asociación accidental esté establecido que la facturación puede hacerse cargo una sola empresa, en el 100%, o las demás en función a su participación. ¿Esto qué significa? Que la empresa C, por ejemplo, ¿sí?, que tiene mayor participación, puede llegar a facturar el 100% del proyecto en nombre de las otras dos, ¿sí? Eso tiene que estar establecido, repito, en los documentos de asociación accidental, que tiene que pasar por notario de fe pública, ¿sí? No pasa por notario de gobierno, es un documento privado que además surge en rango de documento oficial una vez que se firme un contrato con la empresa a la cual esa asociación se ha presentado. Este documento de asociación accidental, repito, puede tener la participación independiente, la facturación puede ser independiente o puede ser conjunta,
Si es que no está establecido en el tema de facturación, automáticamente se toma en cuenta la participación de cada uno. ¿Ok? Todas estas declaraciones juradas, todos estos formularios tienen que estar firmados por el representante legal. Por lo tanto, cuando se hace una asociación accidental, declaración de proponente para asociaciones accidentales, cada empresa tiene que presentar su formulario A2A, ¿sí? E independientemente el formulario A2B, que es de la asociación accidental. Y aquí se nombra también un representante legal de las, hablando con el mismo ejemplo de las tres empresas, un representante legal para que él sea el responsable de todo el proceso de la presentación y es el que firma todos los demás formularios. ¿Ok? Repito, si es que alguien tiene alguna pregunta, consulta, me interrumpe, no tengo ningún problema. La identificación del proponente, y el formulario A2C, que es la identificación del proponente para integrantes de la sociedad occidental, justamente lo que decía. O sea, aparte de cada uno de colocar sus empresas, es un formulario de lo cual se representa de la asociación. ¿Ok? O sea, quién es el representante legal, dónde está su oficina, se llama su asiento jurídico, es decir, su asiento legal, es decir, puede ser una empresa que esté en La Paz, otra en Santa Cruz, otra en Tarija, y la obra está en Sucre, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde va a ser la sede de la asociación? ¿Quién es el representante? ¿Quién es responsable? Etcétera, etcétera, que va en la identificación del proponente para integrantes de la asociación. ¿Ok? En este caso repito, la institución tiene que saber quiénes son, ¿sí? Para que poder continuar con el proceso. Después tenemos los dos formularios A3 y A4. El A3 es el formulario de la experiencia general de la empresa y el formulario A4 es el formulario de experiencia específica de la empresa. Aquí también es algo similar que se coloca, en caso de ser una sola empresa proponente, es formulario A3 y A4. Si son una asociación accidental, igual va A3, A4 de cada empresa asociada, ¿sí? No existe una designación que sea A3, A1, A3, 2, no. Simplemente coloca A3 y de la empresa A, A3 de la empresa B y A3, pero con nombre específico de cada empresa. Y firman, evidentemente, los responsables de cada empresa asociada. Repito, en caso de ser una sola empresa, Jessica, Gabriela, ¿me estás preguntando algo? Quería preguntarle, buen día. En caso de que mi empresa, digamos, sea que varias empresas y el 60% tenga una que es de Santa Cruz, pongamos, y ahí tendría que ser la sede. O sea, nos explicaba que tenían que tener un lugar. Un lugar fijo, digamos, para notificación y todo. Por eso les decía, si en caso, digamos, una empresa tarijeña tenga el 40%, de la de Santa Cruz, en tu caso, 60%, y la obra esté en Sucre, por darte un ejemplo, o en propio Tarija, el representante legal o la empresa líder, es la palabra, la empresa líder, es la tarijeña, aunque tenga menor participación, eso no importa, pero tiene que estar especificado en el documento de asociación accidental quién es la empresa líder y quién es el representante legal de esa asociación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Ingrid. Bueno. Puede ser que la empresa... Ingeniero, dime. Ingeniero, buen día. Una pregunta. Cuando uno se adjudica a los trabajos ya con estas declaraciones, ¿qué pasa si tiene una asociación de empresas y se desintegra esa asociación por algún motivo, una de los socios? ¿Qué pasaría con esa adjudicación que han sido respaldadas o dados a esa asociación? Se resuelve el contrato. Automáticamente se resuelve. Es una causal de resolución del contrato. Cuando una de las empresas cae en quiebra o se disuelve, entonces es causal automática de resolución del contrato. No se puede continuar con la misma asociación accidental. ¿Por qué? Porque todas las empresas, aunque sea su mínima participación, 0,5%, 1%,
se ha disuelto, se ha entrado en un problema económico, etcétera, y por lo tanto se ha disuelto por N o X factor. Todas esas, o sea, como mínimo porcentaje, ha sustentado para que esa asociación central se adjudique esa obra, ¿sí? Entonces, dentro del DPC está claramente establecido que es causal de disolución automática. O sea, uno presenta la disolución de una empresa por diferentes factores y automáticamente está la disolución. ¿Cuál es la causa? La consecuencia, perdón, que automáticamente también se ejecuta la boleta de seriedad de cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque uno está incumpliendo un contrato y en el contrato figuran pues 3 empresas, si fuesen 3 en caso hipotético, ¿sí? Entonces, no se trata de que día de mañana una empresa se quiera salir, se disuelto, etcétera, etcétera. Son las consecuencias que se toman en riesgo de asociarse con empresas que no tengan solvencia o tengan una garantía cumplida, ¿no? Entonces, al ejecutarse, al resolverse el contrato, al ejecutarse la boleta de cumplir el contrato, sabemos que las causales o las implicaciones que tiene es de que los miembros si fuesen las 3 empresas, esas 3 empresas tienen una sanción administrativa de 3 años de no presentarse a ningún proceso licitatorio a nivel nacional, ¿sí? Entonces, las consecuencias no es decir, bueno, qué sé yo, me peleo con el socio, ¿no? Y por lo tanto te vas a reír monos. No. Me la tengo que bancar y la tengo que hasta concluir la obra. ¿Está claro? Sí, claro. Ya. No, se han dado muchos casos, en Tarija, que yo conozco, que los socios han llegado un momento, porque hay plata de por medio, no se ha llegado a un buen entendimiento y se pelean y piensan, bueno, ya no forma parte de la empresa, ya no forma parte de todos, no es así. No es así. Y en caso de que hubiera planillas sin cobrar, por ejemplo, han hecho un 70% y no han cobrado, ¿qué pasa con eso? Y si se separan más de paso. Tiene que tener necesariamente el acta de resolución definitiva, aunque no estén pagadas. El acta de resolución definitiva me dice claramente de que la obra ha sido concluida, ¿sí? A satisfacción del contratante, en este caso de una institución pública, alcaldía, gobernación, etcétera, ¿sí? En tener una asociación, tener una planilla, un acta de resolución definitiva, hace inclusive que varias planillas estén impagas. En caso de que se tengan impagas, ahí sí se puede resolver una asociación central. Y las planillas, una vez pagadas, pueden ser dos caminos. Uno, que la empresa que se está saliendo inicia un proceso un proceso civil al representante legal, porque el representante legal es el que asume el nombre de los socios, en la cual se tiene que hacer una auditoría interna, y en base a la auditoría se hace la repartición de los bienes económicos, ¿sí? Ya sean bienes materiales adquiridos por la asociación en el proyecto o directamente bienes económicos. Bienes económicos significa plata, ¿sí? Entonces, si ahí, digamos, el 70% está pagado y el 30% no, y se resuelve la asociación central, evidentemente, hoy en día existe un tribunal de arbitraje y un tribunal de ¿qué se denomina? Se me dio el nombre. De conciliación, tribunal de conciliación. Es un tribunal que automáticamente presenta la demanda y en ese tribunal se hacen las conciliaciones. Es decir, nos sentamos en una mesa, se hace una auditoría y se gastó tanto, sobra tanto, estos pagos se supervisan de acuerdo a la participación de la asociación, ¿sí? O sea, muchas veces uno coloca una participación, por decirle, 60-40. E internamente hemos quedado de que solamente me ha hecho el favor de prestarme la empresa B, que tenía el 60%. Me ha hecho el favor de prestarme experiencia para que yo gane la obra. Llegado el momento, se pelean el día de mañana porque había un compromiso económico por medio y no lo ha cumplido, entonces lo demando, una vez que termina la obra lo demando, y el juez lo dice 40% para la empresa A y el 60% de utilidades para la empresa B. Entonces ese acuerdo interno que había de palabras, etcétera, no corre.
¿Por qué? Porque no está protocolizado. Y una protocolización, que es un documento, un notario de fe pública, sí, es una declaración como una declaración jurada. O sea, yo me comprometo a que la utilidades o pérdidas, porque también puede haber pérdidas en varias obras, ha habido pérdidas, ¿sí? Que también asumo de acuerdo a mi participación, un porcentaje de participación. O sea, la otra empresa pues, asume el 40% de la pérdida y yo asumo el 60% de la pérdida. Aunque digan, no, la empresa era, toda la obra era tuya, vos tenés que asumirla. Lo siento mucho, o sea, eso es lo que está establecido en la ley, ¿sí? Entonces, hoy en día, van a ver ustedes cuando empiezan a ejercer la profesión de que muy raras empresas son las que prestan experiencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana en Tarija, muchas obras han dado de que no se ha logrado cumplir, se han ejecutado boletas y ha empezado a correr gastos y costos que no estaban cumplidos en su empresa. Yo presté mi experiencia a una empresa X y el día de mañana me cae un pliego de cargo, ¿no? De arriba, sin saber, como dicen, ni leer ni escribir de esa obra, y me ha caído un pliego de cargo y tengo que responder como tal. En ese caso, evidentemente, cuando existe un pliego de cargo y existe un proceso, la primera cabeza que roda ahí es del representante legal, pero a la vez somos corresponsables de los que participan de esas asociaciones. Todos los representantes legales de las empresas asociadas también entran a la bolsa del proceso penal, proceso civil. ¿Sí? O sea, no se trata simplemente, repito, de decirles se ha resuelto el proyecto o directamente no me cae, nos hemos peleado, etcétera, y continuador por la obra, yo le he ganado, yo me he charlado, yo he hecho, no. Existen temas legales de por medio que se tienen que respetar. ¿Está claro? ¿Hay una duda? Sí, está claro. Gracias. Perfecto. No, se dan muchos casos, como dicen los compañeros, ahorita ponerse a colocar ejemplos de obras en Tarija que se han dado de resolución de empresas, varias, ¿sí? Y muchas de ellas obviamente son de empresas jóvenes y se adjudican proyectos grandes, se adjudicaban proyectos complicados, ¿sí? Pensaban que por tener una obra ya de 30 millones, 50 millones de bolivianos, se han sacado la lotería. Manejar esa cantidad de dinero necesita, o proyectos mucho más grandes, ¿no? Se necesita experiencia para administrar, ¿sí? Y la experiencia de administración es con el tiempo, como dice, es experiencia. Y ahí han venido los fracasos. Entonces, los proyectos grandes, es que hay una responsabilidad penal también grande, ¿sí? Un proyecto chico, eso que poco a poco hay que ir subiendo, y si alguien se va a dedicar el día de mañana a ser empresario, aconsejo que se vayan adjudicando proyectos pequeños para ganar experiencia de administración, con la cual no tenemos. Dentro de la formación académica que nosotros pasamos por la universidad, no tenemos ninguna materia que nos diga administración de empresas o gerencia de empresas o gerentar una empresa, ¿sí? Simplemente lo hacemos a la que te criaste, ¿sí? Es decir, o contratamos un gerente o contratamos un auditor, pero los auditores no tampoco tienen esa formación. El auditor puede ser muy claro para el tema de facturación, para llevar en cuenta el tema de control de facturas, control de gastos, nada más, pero no es una administración. Por eso existe una carrera de empresas, ¿sí? Que es específico. Los ingenieros comerciales también hacen lo mismo, que administran y gerentan un proyecto, una empresa o una fábrica, etcétera. Pero los ingenieros civiles no estamos capacitados para llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Somos netamente técnicos, ¿sí? Obviamente, con los años, con la experiencia, uno adquiere conocimiento secreto, ¿sí? De poder llevar a cabo o administrar o gerentar un proyecto específico. Obviamente eso es experiencia. A mí me costó muchísimos años conocer todo el know-how o gran parte del know-how que cada empresa tiene, ¿sí? Para que poder llevar a cabo eso. Obviamente, les hablo como experiencia personal. He fracasado en varios proyectos, he perdido muchísima plata en varios proyectos y he ganado plata en otros, pero lo perdido como ganado duele, ¿no? Y estoy hablando de millones de bolivianos, ¿no? Como empresa unipersonal, como empresa sola o asociadas, ¿no? De arriba también me caen unos pliegos, ya, por eso que yo personalmente ya no presto
mi experiencia de mi empresa, tanto consultora como consultora, nadie, a no ser que forme parte o participe o trabaje dentro del proyecto. O sea, ya la vida nos ha golpeado bastante y a mucha gente nos ha golpeado. Pero digo, o sea, que tiene empresa y que no haya tenido un proceso penal, es que no la ejerció la profesión, no la ejerció la empresa, no la ha hecho funcionar. Todas las empresas constructoras y consultoras en Tarija, tarde o temprano han caído de un proceso civil, un proceso penal, y han pasado por paraíso judicial y han aprendido lo feo, ¿no? O por impuestos nacionales, por impuestos. Creo que todas las empresas, ¿no? Es muy malo de todos. Muy bien, decía, el formulario de experiencia general y específica claramente está establecido que la experiencia general no forma parte de la experiencia específica, ¿sí? Pero sí la experiencia específica puede formar parte de la experiencia general. ¿Qué significa esto? No es un trabalenguas. Por ejemplo, si es la construcción de un centro de salud, ¿sí? Del tema de salud. Entonces, si yo tengo un cierto monto, por ejemplo, 10 millones de bolivianos en tema de salud, en salud, hospitales de un nivel, postas, etcétera, sí, forman parte de la experiencia específica y además forman parte de la experiencia general, porque es la general se indica todo lo que ha hecho la empresa. Pero si tengo un canal de riego, eso no forma parte de la experiencia específica. ¿Por qué? Porque en la específica están pidiendo claramente proyectos referidos al área de salud. Pero sí, ese canal de riego me forma parte de la experiencia general. Entonces, por lo tanto, la experiencia general muchas veces, y está establecido, de que la experiencia general tiene que ser siempre mayor que la experiencia específica. ¿Cuál es la diferencia entre construcción, consultoría y supervisión? En este caso, me voy a adelantar para lo que está en la práctica. No tengo ningún problema, ¿sí? En tanto empresas constructoras como empresas consultoras, ¿sí? En construcción siempre se pide el monto, o sea, que sea una vez, 2 veces, 3 veces, 2.5, etcétera, etcétera, veces mayor que el precio referencial. O sea, si el precio referencial era 10 millones de bolivianos, si pido una experiencia general de 3 veces el precio referencial, significa que tengo que tener proyectos arriba de 30 millones de bolivianos, en general, cualquier tipo de proyectos de obras civiles, ¿sí? Y en experiencia específica, 10 millones, ¿ok? Entonces, o más, evidentemente. Significa que estoy cumpliendo. Si no cumplo, entonces me asocio con otra empresa para que me garantice, me preste su experiencia y pueda formar parte del proyecto, y estoy cediendo un porcentaje para ganar esa experiencia, tanto en general como específica, ¿sí? En consultorías, hoy en día se está trabajando con lo mismo. Entonces, depende del DBC, nos dice claramente establecido de que en consultorías se pide el número de proyectos, ¿sí? Se dice 5 veces proyectos similares, 4 proyectos similares, 3 proyectos, 7 proyectos, 10 proyectos. O sea, proyectos similares significa que si estoy haciendo un centro de salud, sigamos con centro de salud, significa que tengo que tener que antes haya hecho o haya diseñado a proyectos de diseño final, proyectos de salud similares, ya son hospitales, postas, etcétera, que sean referidos a eso. Si he hecho proyectos de diseño de riegos, no me sirve para la específica, pero sí me sirve para la general. Entonces muchas veces me piden 3 proyectos para la específica y 10 proyectos para la general, ¿sí? Entonces, dentro de la experiencia general, pues el número de proyectos, independientemente del monto. Hoy en día, les repito, en el 181 hay la salvedad de que pueden presentarse en monto como pueden presentar número de proyectos, ¿sí? Hablando de consultoría. Y si hablamos de supervisiones, lo mismo, ¿ok? Pueden ser montos o pueden ser número de proyectos. O sea, eso está establecido en el DBC y tiene que estar claramente, repito, aclarado este punto para que no exista problema, ¿okay? Proyectos muy específicos, como por ejemplo, qué sé yo, una planta de tratamiento de aguas residuales que se está haciendo hoy en día en Tarija, están pidiendo montos, y por eso que las empresas que se han adjudicado, la asociación se asoció con una empresa argentina para hacer un monto.
y ahí lo tienen ustedes a su docente Adel Cortés como gerente de proyectos de la consultoría, ¿sí? Están y aparte la experiencia que tenían en plan de tratamiento de aguas residuales, siendo vendía para Tarija, ¿sí? En cambio, repito, en obras civiles no se pide número de proyectos, sino se pide monto, no netamente monto. Entonces, la experiencia, repito, general o la experiencia específica, la específica puede formar parte general, pero en general nunca forma parte, no puede formar parte, no puede formar parte de la específica, o sea, por el rubro y por el área que están trabajando. Esta experiencia general, además, se pide de que los últimos 10 años, en el DBC nos dice los 10 años, pero deja la salvedad a que la institución pueda también reducir o minimizar el plazo. Entonces, muchas instituciones colocan 5 años, de los últimos 5 años, de los últimos 7 años, los últimos 8 años, etc. Pero la norma dice de los mínimos 10 años, o lo que diga es la institución, ¿sí? Una experiencia más de 15 años no está normado en el 181. Para empresas, constructoras, consultoras o sub. Yo sí tengo pagado el tema de antivirus. Tiene un tremendo virus. O sea, si los que ya han bajado, ojo con eso, y es un virus tipo troyano, es decir, se piratea toda la información de su computadora, ¿sí? Obviamente por seguridad, etcétera, etcétera, a nivel nacional. No se recomienda utilizar esto para poder trabajar. Se repito, yo traté de bajarlo y me sale una alerta total, ¿no? O sea, evidentemente tengo un antivirus pagado para poder trabajar con esto. Entonces, no lo bajé y no voy a trabajar con VMware, por si acaso. O sea, puede ser que lo bajen donde no se tenga un buen antivirus, ¿okay? Pero repito, no lo voy a hacer, no voy a poner en riesgo mi computadora, ¿okay? Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en Zoom. Ya no hay vuelta que dar. Bueno, ya estamos todos, ¿no? Va. Estoy quitando el video, puesto que el otro día hice la prueba con otro grupo y quitando el video tengo mejor resolución y no se entrecorta. Por lo tanto, es mejor para ustedes. Por eso estoy quitando el video de mi persona, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Les llega la voz? Sí, ingeniero, se lo está escuchando. Perfecto. Bien. Me decía, bueno, no sé en qué parte me quedé de que, además de la experiencia, las instituciones dentro del 681 dice 10 años. No sé si eso me escucharon. ¿Alguien que me diga? Hola, hola. Sí, ingeniero, eso ha dicho hace ratito. Ya, va. De eso estaba hablando. Ya, no, pues sí, porque no sé en qué momento se cortó la señal. Es decir, máximo es 10 años para empresas, como experiencia general, pero no tengo ninguna aquí. A ver, dice que no podemos entrar. Okay. Qué raro. Bueno, todos están admitidos, no hay nadie pendiente.
Bueno, estoy viendo el grupo de WhatsApp de la materia, ¿no? Ahorita, y me dicen que bueno, se ven dos caritas que no pueden entrar. El otro me pone, sí, así es siempre. ¿No? Qué pena. Le decía, dentro de experiencias tanto específicas como general, es para empresa, ¿sí? Esta experiencia, me voy a adelantar un poquitito, dentro de los 10 últimos años no es válida para el formulario A5, para el formulario del gerente, subgerente, director, referente, o especialistas, que hay falta de especialistas, ¿sí? Es decir, para el especialista o para el gerente, para el superintendente, lo que sea, para la hoja de vida del responsable de la obra, puede ser 30 años. Si la experiencia, si el profesional ha sido titulado hace 30 años, toda su obra, toda su experiencia es válida, ¿sí? No de los 10 últimos años, o de lo que diga para la experiencia general o específica. Hay una diferencia en eso, ¿sí? Repito, para la experiencia general o específica, de acuerdo a lo que dice el DBC, máximo 10 años. Pues algunos piden 7 años, 5 años, de los últimos 10 años. ¿Qué significa últimos? Desde la fecha de publicación del DBC corre el plazo anterior, ¿okay? Si dicen 5 años, entonces, por ejemplo, ha sido publicado hoy día, 1 de junio, entonces hasta el 30 de mayo de hace 5 años atrás, corren esa experiencia general o específica para esa empresa ahora en particular. Pero si el gerente tiene 20 años de experiencia en ejercicio profesional, su experiencia corre desde la emisión del título en provisión nacional, ¿okay? Hoy en día ustedes ya van a salir con título académico y título en provisión nacional, juntos, con la misma fecha. En mis épocas, no, yo tengo 2 fechas. Yo tengo un título académico que es emitido de noviembre, ¿sí? Y el título en provisión nacional es emitido en marzo, porque había que hacer un trámite, ¿sí? Había que entrar papeles, etcétera, para tramitar el título de provisión nacional. Obviamente, la experiencia en la CIP, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, corre a partir del título académico. Uno puede hacer la profesión cuando ha sido ya titulado. Pero, ¿qué significa el título en provisión nacional? Significa que si yo termino yo salí en La Paz, por ejemplo, en la UNSA, en la Universidad Estatal de La Paz. El título académico solamente me permitía trabajar en la ciudad de La Paz, ¿sí? El título en provisión nacional significa que puedo hacer la profesión a nivel nacional. Ustedes salen en Tarija, si solamente tendrían el título académico, trabajan en Tarija, ¿sí? ¿Por qué? Porque la universidad está con asiento en la ciudad de Tarija, pero no serviría para trabajar a nivel nacional. Pero como ya salen con título en provisión nacional, que es el que tiene mayor rango, o sea, sale con el escudito de Bolivia, significa que ya son ingenieros en todo Bolivia, ¿sí? Y mejor aún, hoy en día la Universidad Juan José Saracho está avalada con Mercosur. ¿Qué significa? Que su título pueden trabajar en cualquier lugar que tengan convenios con Mercosur, ¿sí? Argentina, etcétera, ¿sí? Evidentemente se hace un trámite de validación de título. O sea, yo con linda cara voy con mi título y digo, aquí estoy, yo soy ingeniero y quiero trabajar. No, hay que hacer una validación correspondiente, pero el trámite es mucho más corto para poder trabajar en otro país, ¿sí? Entonces, resumiendo, las experiencias que estamos hablando, en general, de la empresa, específica de la empresa, pueden formar parte de la experiencia también del gerente de proyecto. Específica no puede formar parte en general, pero la general no es específica dentro del tiempo o plazo establecido en el DEPS. El formulario A5, que es el formulario de hoja de vida del gerente, superintendente, director de obra, asistente, evidentemente, esto versus el formulario A6, que es el formulario de hoja de vida de especialistas o de personal administrativo, siempre y cuando corresponda, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que es calificable y que no es calificable, ¿okay? Vamos a ir por el tema de calificables, es decir, existe una calificación específica para el responsable o la máxima autoridad dentro del proyecto, ¿sí?
Esta calificación que se está dando al superintendente o al gerente de proyecto, etcétera, hace de que tenga mayor puntaje. Es decir, el gerente o el superintendente es una persona que tiene experiencia, pues lo digo, no es fácil dirigir una obra, ¿sí? Peor administrar una obra, tiene que tener mayor experiencia y por lo tanto tiene mayor puntaje. Tiene además mayores requisitos o exigencias. Exigencias me refiero a mayor cantidad de obras, pueden ser específicas, ¿sí? Para el proyecto. Versus un residente que tiene dentro de la calificación, pueden estar mezclados el residente junto con los especialistas o el director de obra, etcétera. Pueden ser todos, pueden tener un solo porcentaje, un puntaje, y se saca el promedio como tal. ¿Ok? De manera que esto hace de que la diferencia que puede... Un momentito, por favor. Bien, disculpas, jóvenes, mil disculpas. Es que tengo un pesito chiquitititito y el grandísimo hace sus necesidades, lo saco al patio temprano, pero manera de obsequiar las necesidades, ¿no? Mil disculpas. Bueno, les decía, la experiencia del gerente o la calificación del gerente tiene un cierto puntaje que es mayor o único dentro de la calificación del resto del personal. ¿Sí? Esta experiencia o este puntaje muchas veces marca la diferencia. ¿Por qué? Porque el saldo es un promedio. ¿Sí? El saldo, por ejemplo, si tiene 20 puntos el saldo del personal, significa que tengo que promediar entre todos los participantes, ya sean especialistas, ya sean residentes, etc. Entonces, dependiendo de la participación de los temas de referencia, hay una diferencia, como el nombre dice, entre gerente y gestor personal. Dentro de la escala de importancia que puede tener, decía en otras clases, en una consultoría el gerente de proyecto es la máxima autoridad. En obras es el superintendente, es la máxima autoridad hoy en día. El director de obra es específico, es un director que está por debajo del superintendente, y el residente obviamente está por debajo del director de obra, ¿sí? En esta terminología que estamos viendo, ustedes están viendo ahí, hace de que evidentemente los residentes muchas veces pueden ser juniors o que tengan experiencia menor. El director de obra es el que está en campo, la persona que va a dirigir, como su nombre lo dice, ¿sí? Y el superintendente es el que ve el tema administrativo, el tema legal, es el que firma contrato o no, pues el representante legal también, pero es la persona la cara visible del proyecto como tal, ¿sí? Y es la máxima autoridad que vamos a tener ahí. El representante legal puede ser otra persona, ¿sí? Puede ser otra persona que no es calificable, ¿sí? Que no es calificable, es decir, puedo tener, puedo inventar, Juan Pérez, como siempre se dice, de superintendente de proyecto, y David Centeno, representante legal, ¿sí? En ese caso, ambos, por eso que un proceso penal, un proceso civil,
quiénes van en nombre de la empresa, a quiénes se le inicia el juicio, a los dos, al representante legal y al gerente o superintendente del proyecto. ¿Sí? Si es la misma persona, está ahí. En este caso, las veces yo pasé por esto, yo era representante legal y gerente del proyecto, superintendente del proyecto. ¿Sí? Pero muchas veces pueden ser otra persona, una persona, el superintendente y otra persona. Por eso que en un proceso penal siempre se notifica a los dos, no se notifica al resto del personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajo su espalda está la accionar de todo el resto del personal, director de obra, residente. Él puede ya sea implicarlos o sirvan como sus testigos o de descargo al resto del personal en caso de que una falencia de obra sea ganable. ¿Ok? Entonces, esa es la escala sobre el tema. Los especialistas, ¿qué es lo que hacen? Los especialistas, como el nombre lo dice, están especializados en un punto específico del proyecto. Y su participación no es permanente, es de acuerdo al requerimiento. ¿Sí? Es decir, no puede estar un especialista permanente, o sea, un especialista es ya sea para un punto específico, suelos, por ejemplo, hidráulica, hidrología, cálculo estructural, etcétera, pero solamente es lo que tiene que ver esto, ¿sí? Instalaciones, o sea, no es permanente durante lo que dure todo el proyecto, tanto en consultoría como en construcción, ¿sí? Por ejemplo, el tema ambiental. El tema ambiental puede estar todo lo que dure el proyecto, pero su tiempo de permanencia en obra no es las 8 horas. Puede ser, me voy a inventar, muchas veces dan una vez por semana, 2 veces por semana, pero durante todo lo largo del proyecto, pero no es permanente. Es específico, pero parcial de todas las semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema ambiental lo vemos desde la instalación de faenas o una excavación hasta la limpieza general de la obra, ¿sí? O sea, donde se han los escombros, etcétera, de todo. El tema de instalaciones, por ejemplo, instalaciones eléctricas, no me interesa al principio, ¿sí? Me interesa una cierta época del proyecto donde se está haciendo una infraestructura allá, donde voy a hacer las acometidas, donde va a estar la tendido de cables, etcétera, y después, una vez que se termina, el último foco que se prende. Entonces, pero no es durante todo el proyecto y tampoco es permanente, ¿sí? O sea, como el nombre dice, le repito, es el especialista, ve claramente lo que está haciendo cada uno de su actividad o su especialidad de forma particular. Evidentemente, esta experiencia tiene que estar respaldada por actas. Les decía, hoy en día, si dentro de un proyecto se colocan 10 personas que forman parte del proyecto, las 10 tienen que firmar el acta definitiva. ¿Por qué? Porque esa experiencia, lo único que respalda y certifica es el acta definitiva. ¿Sí? Se tienen certificados de participar en la obra, sí, pero hay que acompañar con acta. Es decir, si hace 10 años no se pedía, simplemente firmaba el superintendente o el gerente, el fiscal, el supervisor y una comisión de recepción para contar. Hoy en día se firma una recepción definitiva, la comisión de recepción, el fiscal, el supervisor, todos los miembros de las supervisiones y todos los que han participado del proyecto, ¿sí? Los proyectos de hace 10 años, 15 años, se puede presentar un certificado de trabajo que ha trabajado en la empresa o en esa asociación para ese proyecto en particular, acompañado de la acta definitiva. Entonces, es válido y se da fe a que es verdad de que ha sucedido eso. Los proyectos de hace más de un año atrás ya no sirven los certificados. Entonces, directamente tienen que estar. Si no está en el acta definitiva, lo siento mucho. Dice, no, es que yo he formado parte, no me han querido. O muchas veces los fiscales de obra, ingenuamente, ignorantemente, o por envidia o egoísmo, no les da la gana. Así, los fiscales de obra que trabajan en la institución, no les da la gana de colocar el resto del personal. Pues, ¿para qué? Con 2 suficiente, ¿no? Ellos no son la ley. Un fiscal de obra es coyuntural, no es la ley. La ley, el decreto supremo tiene rango de ley. Entonces, dice claramente de que tiene que estar en la acta definitiva, no en la provisional, ¿sí? En la acta definitiva, porque es donde se cierra el contrato y está.
un residente de obra, un junior, el día de mañana ustedes van a trabajar como juniors y trabajan en una obra. Si no está en un acta definitiva y no tienen su original, no digamos que han perdido tiempo, pero su experiencia es menor de lo que tendrían haber tenido con otro tipo de proyecto. ¿Ok? ¿A una pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Va. Ya. Tenemos los formularios A7. Bueno, no sé, usted tiene su WhatsApp, no sé quién la persona esta de dos caritas con RO. Indíqueme cómo se debe colocar, entrar a clases, ¿no? Que esa persona no puede entrar no significa que todos no han podido entrar, ¿no? Okay. Bien, el formulario A7, que es el formulario de equipo mínimo comprometido para la obra, ya hemos explicado en la anterior clase un poquito, pero ya es específico aquí. ¿Qué es lo que significa un formulario de equipo mínimo? Debe estar establecido de dos formas, ya sea equipo propio, que se especifica y que tenga que cumplir lo que pide el tema de referencia, ya sea, repito, como equipo propio, presentando la factura o presentando el balance, ¿sí? En la cual tiene que estar claramente especificado todos los datos solicitados en el DBC. Si en el DBC, por ejemplo, si en el balance no están todos los datos, si está en forma genérica, qué sé yo, mezcladora, por ejemplo, ¿sí? 3 mezcladoras, pero no dice la capacidad de balance. Por tanto, puede ser una mezcladora de 50 litros con una mezcladora de 350 litros, ¿sí? O sea, no me dice qué. Y en el DBC me está pidiendo mezcladoras de 280 litros o más, por ejemplo, ¿sí? Pues mezcladoras más chicas no me sirven, no se cumple. Por lo tanto, no es factible colocar el balance, porque no está claramente establecido. Si me dice, no, pero se supone que ahí está, yo tengo, no existe la escala, o sea, como lo que juegan cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. O sea, ¿está presentado o no está presentado? Entonces, en ese caso, tengo que presentar una factura. Y la factura tiene que estar claramente establecida los datos, es decir, potencia del motor, la capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se cumpla esa especificación, o ese requisito, perdón. Caso contrario, se presenta un documento de alquiler, ¿sí? Un simple reconocimiento de firmas o un compromiso de alquiler de que tiene que cumplir con esa especificación. En ese caso, cuando yo me estoy alquilando, estoy presentando un documento de alquiler, sí tengo que presentar lo que tenía como propio, es decir, que es el balance que esté claramente establecido, o ya sea una factura que me diga que esa persona es propietaria de ese equipo y por lo tanto, en caso de adjudicarse el proyecto, me va a alquilar para que pueda presentar. Entonces, el equipo, repito, puede estar como equipo propio o equipo alquilado, ¿sí? Pero siempre y cuando se cumpla las especificaciones. Repito, ahí existen instituciones como la ABC, ¿sí? La Empresa Boliviana de Carreteras, que no pide equipo alquilado, pide equipo propio y a disponibilidad inmediata, ¿sí? En caso de una emergencia, de luz, etcétera, tiene que ser en forma inmediata. No hay plazo de 3 días, 4 días de que esté en obra, no, tiene que ser inmediato. ¿Sí? El derrumbe a las 4 de la mañana, precio camino a Bermejo, a las 5 de la mañana tiene el equipo ahí en obra. O sea, ¿por qué? Porque ha sido un compromiso formal de la institución, del oferente, de ofertar ese equipo para el proyecto. ¿Sí? Dentro del equipo mínimo requerido o comprometido en obra, como su nombre dice, es mínimo. ¿Yo puedo colocar más equipo? Sí, pero no es calificable, simplemente es para que puedan tener una mayor garantía. No es puntuable, el equipo no se puntúa, no tiene puntaje, pero sí cumple o no cumple. ¿Okay? Si no cumple con un equipo,
mínimo con uno, por decirles, hablemos de la mezcladora, me dice una capacidad de 250 litros y de potencia el motor de 7 HP, ¿sí? Que es una locura, ¿sí? Yo presento una mezcladora de 250 litros y los 5 HP suficiente, entonces no estoy cumpliendo con la especificación, pero me han pedido 50 equipos anteriores, solo con un hito no estoy cumpliendo, todo el formulario se cae y si no cumple uno de los formularios es descalificado automáticamente, ¿sí? O sea, todo el equipo que se está pidiendo tiene que estar claramente fijo. Repito, la alcaldía de Tarija es la única institución, se hace la burla del PDVC, se hace la burla de todo el proceso de ingeniería, es decir, si yo coloco un equipo mayor, de mayor potencia, de mayor puntaje, tampoco estoy cumpliendo, ¿sí? Tiene su argumento, es decir, de que no cumple, y el EBC dice puede ser igual o mayor, ¿sí? Entonces ellos se basan netamente en esas dos salvedades, igual o mayor, nosotros lo tomamos como igual. Entonces tiene que ser tal cual con lo que están pidiendo, ¿sí? Piden un equipo de 250, 5 HPs, una mezcladora, perfecto, tiene que ser 255 HPs. Yo presento una potencia de 7 HPs, me descalifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he cumplido especificaciones técnicas o términos de referencia. Entonces, hay repito, son los dedos de una sola mano de todo Bolivia, las instituciones sobrepasan las aberraciones. Una de ellas es la alcaldía de Tarija, ¿sí? En la cual, no diré una tabla baja, pero hacen lo que me da la gana, ¿sí? Otras no. Si solicito una volqueta de 4 cubos, yo presento una volqueta de 8 cubos, no hay ningún problema, está mejor. Muchas veces también no todos presentan volquetas con capacidad de volumen, sino en peso. Dice que tenga una capacidad mayor de 10 toneladas, de 12 toneladas. ¿Okay? Entonces, tengo que saber la capacidad de peso que voy a tener. Entonces, cuál es el peso específico de la grava, de la gravilla más pesada, la piedra, etcétera, y solamente me transporta tanto volumen, ¿sí? Y otros colocan directamente volumen. ¿Okay? Entonces, hay que leer muy bien cuál es el formulario del equipo mínimo requerido para que se pueda presentar en obra. ¿Okay? El formulario de cronograma de ejecución de obras, como su nombre lo dice, existen dos formularios, el A8 y el A9, que es el programa de ejecución de la obra y el programa de movilización del equipo. La movilización de equipos evidentemente está relacionado con el programa de ejecución de obra, ¿sí? Es decir, primero hago el cronograma de ejecución, como cualquier otro cronograma, que es una planificación del proyecto, o sea, cómo yo pienso planificar, cómo pienso ejecutar el proyecto. En base a eso, evidentemente, sale un cronograma de movilización del equipo, es decir, cuándo voy a tener la disponibilidad del equipo, qué sé yo, cuándo voy a utilizar las palas cargadoras, las volquetas, los mezcladores. Eso es una cosa muy particular que sale evidentemente de la ejecución del proyecto, que es del programa, como las instalaciones eléctricas, etc. Todos los ítems que están establecidos en los términos de referencia tienen que estar en el cronograma de obra, pero no todos los ítems significan la movilización del equipo, solamente el equipo mínimo requerido y aquel equipo que estoy ofertando en obra, que tiene que estar referido al formulario A7 y evidentemente es relacionado con A8. ¿Okay? El cronograma de ejecución de obra claramente tiene que estar establecido cuál es la ruta crítica. Por eso que siempre en proyecto de grado 1, en proyecto de grado 2, se pide siempre la ruta crítica. ¿Por qué? Porque un cronograma es eso. ¿Qué actividades forman parte de la ruta crítica y qué actividades forman holgura? Esto como tema académico, pero como una licitación, como ustedes van a presentar, o para una presentación usando una declaración juradas, se dice claramente cuál es la ruta crítica y qué ítems están en la ruta crítica y qué ítems están con holgura. ¿Por qué? Porque en caso de una ampliación de plazo, lo que se toma en cuenta son los ítems de la ruta crítica, ¿sí? Y no los ítems considerados con holgura. Entonces, en una ampliación de plazo, repito que es una de las mayores
causales o problemas que tienen judiciales el día de mañana, hay que manejar muy bien con pinzas cuándo voy a soltar una ampliación de plazo, causa fuerza mayor, caso fuerza fortuita. Estas actividades que están dentro del cronograma de ejecución de obra, que forman parte de la ruta crítica, me significa cuánto le falta para terminar ese ítem para poder ampliar, y además recorre todo el proyecto, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de romper y colocar todos los ítems, sino los que están faltando y lo que esa actividad está dentro de la crítica. Como ustedes han visto, planificación, no puede haber dos ítems o dos o tres actividades que forman parte del mismo tiempo de la ruta crítica. Me explico. ¿Qué sé yo? La colocación de piso, la colocación de instalaciones eléctricas están programadas para el 20 de junio, ¿sí? Y las dos forman parte de la ruta crítica, no puede haber eso. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando hagan planificación, salvo que la obra esté sectorizada, es decir, por etapas, y tengo un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, en la cual se tiene, evidentemente, con el vacío de la losa del piso 9 y el piso 4 están haciendo instalaciones eléctricas, ya, entonces, ¿qué se traza? La losa. Si la losa no lo vacío, no voy a terminar. La instalación eléctrica puedo hacerla. En el cuarto piso puede ser el día o puede ser el día siguiente. Pero son muy excepcionales, ¿sí? Pero sí, no siempre dentro de lo normal es de que un solo ítem forme parte de la ruta. Es decir, no más de un ítem. Además tienen holgura o tienen una cierta tolerancia. Y el programa, repito, el programa de moción del equipo solamente es referido al equipo propuesto en una formularidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Una recomendación para la tarea. Con la experiencia que han hecho, algunos están llevando conmigo Construcciones 2, que les pidió tarea la anterior semana, traten de no poner en borrador. Los que estoy en borrador, el sistema no me lo manda, me sale como borrador y significa no enviado. Entonces, envíen correctamente por Moodle su práctica. ¿Okay? Les pido dos formatos, un formato en Word o formato en PDF. ¿Sí? Está abierto el formato, pero si me colocan autocomprimidos, etcétera, el sistema no lo lee el título, pero no lo puede abrir. Entonces yo les pido tomar el formato Word o formato PDF, ¿okay? Para que sean PDF, es mucho más rápido, puede volar de una velocidad, tiene mayor rapidez, que un formato Word como tal, ¿okay? Cuando envíen su práctica, repito, traten de cerrarla o enviarla totalmente, no en forma de borrador, ¿ok? ¿Qué más? Si no tienen una pregunta, con los jóvenes nos vemos el día miércoles, ¿ok? Ojo también con las tareas, con las fechas. Ahora sí, en mi pantallita. Ojo con las fechas, el horario que tienen, está establecido en Moodle de tal horario a tal horario. Si me presentan después del horario establecido, sale en el sistema, sale cuántos minutos, cuántos segundos, a qué hora han enviado ustedes, a qué hora y a qué minuto y a qué segundo. O sea, sale en el sistema claramente establecido, eso está. Pero si me sale después, me sale la hora que han enviado, pero no puedo abrirlo. ¿Sí? Me sale con letras rojas, me dice enviado, qué sé yo, si yo le he puesto 10 de la mañana, me sale, por ejemplo, si alguien le ha enviado en la tarde, el mismo día, me sale a qué hora más me han enviado todo eso, pero no puedo abrirlo. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con eso también, con los horarios que vamos a tener. ¿Okay? Es un sistema especial, ojo con eso también, porque los parciales y los exámenes que vamos a dar van a ser también fecha y hora. O sea, no se trata de que voy a entrar a cualquier hora y voy a dar. O sea, va a ser corto el tiempo y directamente ustedes van a responder al sistema después de ese tiempo. Vamos a dar las reglas del juego cuando demos exámenes. ¿Okay? Si no tenemos ninguna pregunta, nos vemos el día miércoles. ¿Ok? Saludos, buenos días a todos.